Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar sobre la participación de la comunidad sorda en el proceso de reconocimiento de la lengua de señas, las experiencias que tenemos en nuestro país, Chile, respecto de ello. Ahora, quienes hemos estado aquí trabajando en este tema son personas dedicadas a la educación, en la universidad, del Ministerio de Educación, también, y investigadores que hemos estado reflexionando en este tema. ¿Cómo hemos construido este tema, esta presentación? En Chile faltan investigaciones respecto del tema de las políticas lingüísticas. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos metodológicamente este proceso? Tomamos algunos artículos que han sido publicados, por una parte, por otro lado, movilizaciones de la comunidad sorda en nuestro país, y llamamos entonces a personas sordas que han participado de estos movimientos y estos procesos, pero no solamente en este último tiempo, sino que antes de eso, o las etapas previas de estos procesos, también hicimos un focus entrevistando a personas sordas que han participado más hacia atrás. Reflexionando respecto de estos artículos y de esta conversación con personas sordas es lo que ahora presentamos. En Chile, el gobierno, el Estado en general, tiene una visión desde la discapacidad, pensando en las personas sordas. Eso es uno de los temas que ha estado a la base de nosotros. Entonces, si bien aparece la lengua de señas dentro de la ley, esta ley es de discapacidad, de esta misma visión. Por lo tanto, no es un reconocimiento como lengua. Sin embargo, la comunidad sorda ha ido participando de este reconocimiento para llegar a este reconocimiento. Respecto a esta participación, nos hemos dado cuenta que hay dos formas. Por una parte, acciones de la propia comunidad, que la propia comunidad sorda ha emprendido, y por otro lado, acciones de externos, instituciones externas que han convocado a las personas sordas a participar. En 1994 se promulgó la primera ley de discapacidad y plena inclusión de las personas con discapacidad. Y dice en uno de sus artículos que las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho al acceso a la información a través de lengua de señas, por ejemplo, los programas de televisión. Entonces, por años las personas sordas no estuvieron tan enteradas de estas posibilidades que ofrecía la ley, hasta que una persona, abogado, nos avisó, nos alertó a los sordos que podíamos entonces luchar para hacer cumplir este artículo. Entonces se interpuso una demanda en el año 2002. La Corte Suprema aprobó esta demanda. Sin embargo, los canales de televisión pusieron un recurso de apelación que fue aceptado y que finalmente entonces no se pudo incorporar el recuadro con intérprete en los programas de televisión. Entonces las personas sordas o la comunidad sorda apeló a avisar internacionalmente, y a partir de ello hubo una reacción del Estado, a partir de lo cual se hizo una negociación entre la comunidad sorda y los canales de televisión, y de ello surgió un convenio de colaboración para poder incorporar recuadro de intérprete en el noticiario, en la televisión chilena, durante todo el año, con turno en los canales. A partir de eso, entonces, a nivel nacional, se visibiliza la lengua de señas en este recuadro con intérprete por una parte, y por otro lado, las personas sordas tuvieron la posibilidad de acceder a la información. También, a lo largo de este tiempo, ha habido movilizaciones de la comunidad sorda. En 2008 se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego de ello se generó y se promulgó una ley de discapacidad cumpliendo lo que la Convención decía.
Ahí aparece un artículo, el artículo 26, que reconoce la lengua de señas como un medio de comunicación de las personas sordas. Y por otro lado, otro artículo, el 25, se refiere a la accesibilidad de la información y a incluir intérprete en distintas instancias públicas y también, por ejemplo, en situaciones de catástrofe. El año en que se promulgó esta ley, el 2010, ese mismo año, ustedes saben, hubo un terremoto muy grande en Chile. Y esa noche, en los canales de televisión, hubo información de esta emergencia, sin embargo, no había intérprete en lengua de señas, por lo tanto, personas sordas de todo Chile no teníamos información. Pese a que la ley recientemente promulgada indicaba que era necesario, que era posible este acceso, o que era un derecho este acceso. Entonces, la comunidad sorda hizo una apelación aludiendo que estaba este artículo. Sin embargo, había un artículo transitorio que decía que era necesario definir la lengua de señas en un plazo de 3 años. Y con eso, las personas sordas pensamos que era imposible tener que esperar 3 años a definir la lengua que ya existe para poder hacer cumplir lo que la ley establece. Entonces, nos acercamos a diputados, personas del Congreso, políticos. Hubo una recolección de firmas a lo largo de todo el país, de personas sordas y organizaciones de personas sordas de todo el país, y que con ello, finalmente, se eliminó este artículo que exigía primero definir la lengua de señas, así que lo celebramos en todo Chile, la comunidad sorda, el año 2012. Bueno, eso ha sido una parte de los movimientos de la comunidad sorda. Por otro lado, también, desde el Estado, en el Ministerio de Educación, en el año 2008, se incorporó por primera vez una persona sorda para trabajar y apoyar distintas acciones que estaban emprendiendo en ese tiempo. Esta persona sorda hizo el vínculo con la comunidad sorda y a su vez, paralelamente, en otras instituciones de educación superior, por ejemplo, empezaron a incorporarse personas sordas a investigar, hoy en día también personas sordas a incorporarse en los equipos de investigación. Por lo tanto, ha habido crecientemente una mayor participación de parte de ellos. Bueno, con estos antecedentes, entonces, nosotros, reflexionando respecto de ello, nos hemos dado cuenta que las acciones que ha emprendido la comunidad sorda propiamente han estado más concentradas en el acceso a la información. Y por otro lado, nos hemos dado cuenta que no es suficientemente fuerte cómo está incorporado en la ley el reconocimiento de la lengua, lo que no nos ha permitido avanzar más en su desarrollo. Bueno, yo les voy a presentar la segunda parte. Reflexionando y discutiendo respecto a estos antecedentes, nos hemos dado cuenta de varios aspectos. Por una parte, reflexionando respecto a cómo se han involucrado las personas sordas en el reconocimiento que ha habido de la lengua de señas en nuestro país. Y por otro lado también, cómo la comunidad sorda en nuestro país se ha vinculado con el tema de las políticas lingüísticas. Ahora, ¿cómo en nuestro país hemos participado de este tema del reconocimiento de la lengua de la política lingüística? Han ido surgiendo distintas iniciativas de sectores, pero de manera aislada. Sin tener un propósito común que nos guíe, digamos, con mayor proyección. Por otro lado, la participación de las personas sordas fundamentalmente ha sido reaccionaria, de reacción frente a situaciones, no de iniciativa o de proactividad. En tercer lugar,
la vía por la que se ha exigido que se cumplan los derechos ha sido fundamentalmente a través de demandas. Lo que decía Camila anteriormente, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta, necesitamos acceder a la información a través de un intérprete, entonces hubo una demanda para conseguir aquello. Sin embargo, otros caminos, otro tipo de estrategias no han sido utilizadas. No ha habido, no se han involucrado en las políticas que va generando el gobierno, por ejemplo. Entonces, pensamos que en realidad necesitamos avanzar en distintos frentes. Por una parte, necesitamos mayor acceso a la información, mayor acceso a las normas, a las leyes respecto a la lengua de señas, mayor participación de profesionales sordos, que haya mayor formación de profesionales sordos en el área de la lingüística, por ejemplo, en el área judicial. En tercer lugar, también es necesario que la propia comunidad sorda reflexione, discuta cómo podemos plantearnos, cómo podemos planificarnos, cuestionarnos si lo que dice la ley es suficiente o no, o se requiere algo más al futuro. Pero no es solo la responsabilidad de la comunidad sorda, también es responsabilidad del Estado, del gobierno. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que la propia comunidad sorda tiene iniciativas focalizadas, que a veces están separadas de otras iniciativas. El mismo gobierno también ha tenido iniciativas en que ha llamado a la comunidad sorda a participar también de manera aislada. Entonces, también desde el diseño de las políticas o de las distintas iniciativas o acciones que emprende el Estado, tampoco involucra a las personas sordas en ese diseño, sino que convoca a participar a las personas sordas, pero sin conocer de la lengua de señas y sin conocer de la propia comunidad. Por lo tanto, las incorpora más tarde y sin una forma adecuada para incorporarlas. Ahora, los desafíos que sentimos que enfrentamos es que necesitamos que hayan una participación real y efectiva de la comunidad sorda en las distintas acciones que tienen que ver con ellos. Entonces, cualquier iniciativa que tenga que ver con la lengua de señas, con la cultura o con cualquier aspecto de las personas sordas deben desde sus inicios, desde el diseño, estar presentes las propias personas sordas. Ojalá además convocar no a cualquier persona, sino que personas que tengan experiencia en las temáticas que se van a trabajar, que tengan experiencia en la colaboración y en las políticas, de manera que se pueda avanzar hacia el futuro, en este vínculo que tiene que haber entre la comunidad sorda y las distintas instituciones del Estado. También a veces las personas sordas trabajan solas, de manera aislada o solamente entre personas sordas, y a veces sí es importante el vínculo con el ámbito académico, con las universidades, por ejemplo, de manera de tener un trabajo en conjunto con expertos en las distintas temáticas también. A veces distintas entidades del gobierno tienen la idea de poder trabajar o realizar algunas acciones con las personas sordas, pero no saben cómo.
Entonces, es importante que se puedan convocar a personas que tienen conocimiento de la comunidad sorda y a la vez tienen conocimiento de participación de estas instituciones de gobierno, de manera que puedan mediar entre la comunidad sorda y las otras instituciones y hacer más fácil este vínculo, este trabajo en conjunto. La verdad es que falta mucho por avanzar, por conocer y profundizar respecto de los derechos lingüísticos de las personas sordas. Nos falta a nosotros mucha información. Estos son pasos iniciales que estamos dando en tener mayor información respecto de la lengua de señas y respecto de cómo se dan estos procesos. Entonces, es fundamental que para la adquisición de la lengua existan personas sordas presentes. Presentes en cómo los niños sordos aprenden, en cómo aprenden lengua de señas, o cómo los oyentes aprenden lengua de señas, quiénes son los responsables en ello, cómo desarrollar a los intérpretes también. Y así una serie de aspectos que es necesario ir fortaleciendo. Entonces, con los antecedentes que hemos visto y esta primera reflexión o exploración que estamos presentando, sentimos que es el primer paso para poder avanzar en este tema. Lo que queríamos era compartir nuestra experiencia y compartirla también con la experiencia que han tenido en otros países, cómo ustedes han llevado en curso este proceso de la misma manera o han seguido otras estrategias. Eso sentimos que es importante compartir. Tal vez a futuro podemos ir buscando otros caminos para poder lograr un posicionamiento y una real participación, pensando, digamos, por la lucha de la lengua de señas y de su reconocimiento. Muchas gracias.